Está un poco duro. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos en este momento, en esta parte de la adoración que es la predicación de tu palabra. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de luz, el que puede abrir nuestro entendimiento. Por eso pedimos, Señor, que tú nos asistas en esta mañana y que podamos ser bendecidos con tu palabra, todos los que estamos aquí. Tú escudriñas nuestro corazón y nuestros pensamientos y tú conoces nuestra necesidad. Señor, que tu Espíritu imparta tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abramos la epístola de Tito. Estamos en la serie de la reforma de la Iglesia. Y realmente hoy tocaba los jóvenes, pero he visto oportuno saltarlo y pasar al siguiente, que es la reforma de nuestra vida laboral. El Evangelio que Dios envió desde el cielo, por medio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, no solo nos trae a conocer y relacionarnos con el Creador, sino que incide en la familia. Y hasta el punto que una vida familiar consecuente al Evangelio es la forma de cuidar que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es que la vida y el orden familiar estén conectados con el Evangelio, es mucho más. El Evangelio puede ser librado de muchas críticas y de rechazo y aún blasfemias contra él a través de una vida familiar consecuente con este Evangelio. Quiera Dios darnos el que podamos considerar esto y tomarlo lo suficientemente en serio como para ser cuidadosos, sabios y prudentes. Las malas enseñanzas, las corrientes erróneas, las filosofías engañosas se introducían en las casas y familias de aquellos creyentes de las iglesias que había en la isla de Creta, como podemos leer en el versículo 10 y 11 del capítulo 1. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos hombres hacían destrozos en las familias, dejando libres ideas erróneas que luego atraían malas críticas sobre la palabra de Dios. Los que son padres deben de desconfiar de sus corazones, inclinaciones naturales, y asegurarse que están aplicando el criterio, el principio bíblico en su familia. Esta es la reforma en la Iglesia. Una forma de predicar, una forma de oír y recibir la palabra de Dios, que nos lleva a buscar cómo restaurar y mantener los valores del Evangelio en la familia. La reforma espiritual alcanza también nuestra vida laboral. Esto es lo que nos debe de llevar a pensar cuando llegamos a este pasaje de Tito capítulo 2, versículos 9 y 10, al dirigirse a los siervos y esclavos de aquella sociedad. Y dice así la Escritura: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Todo esto Tito lo tiene que realizar a través de la predicación y de la enseñanza del Evangelio, no con normas morales o reglas de conducta, teorías psicológicas o sociológicas. La herramienta de Tito es la sana doctrina, pues es a través de ella que Dios hace la obra en los corazones de los hombres. Por eso cuando concluye estas breves palabras a los siervos, lo conecta con el versículo 11 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, independientemente cuál sea nuestra posición social. Esa salvación que Dios nos ha dado a conocer modifica y afecta incluso en nuestro trabajo. La sana doctrina que nos salva, que nos presenta a Cristo para redimirnos del pecado, repercute y tiene su influencia en la vida laboral. Una reforma espiritual en la Iglesia debe levantar defensas eficaces contra la apostasía, la cual tiene sus influencias en la vida laboral de sus miembros. La pregunta es, ¿estaban estos esclavos que asistían a la Iglesia bajo alguna forma de influencia de esos habladores de vanidades, las cuales les llevaban a tener problemas en sus lugares de trabajo y con sus amos? Podría ser. Por eso Pablo advierte a Tito y le exhorta. Y por esa razón les explica cómo la sana doctrina se deja ver en la labor que el Creador ha instituido desde el principio de la vida del hombre, como leemos en Génesis capítulo 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estos versículos en la carta de Tito abordan una realidad de esa época, la esclavitud, esa condición en la que han vivido muchas personas hasta ser abolida en el siglo XIX. En ese entonces muchas personas eran esclavas en el Imperio Romano y las iglesias estaban llenas de esclavos. Y en varios lugares del Nuevo Testamento estos son objeto de atención especial, como aquí vemos. Hay un paralelismo hoy en la vida laboral, en la que hombres son contratados para que hagan una labor y un servicio a cambio de una remuneración. Se les paga un dinero a cambio. Sobre la base de la sana doctrina, el apóstol presenta dos importantes campos tocantes a la vida laboral. El primero se encuentra en el versículo 9 y en la primera parte del versículo 10, en referencia al modo de llevarlo a cabo. Y la segunda parte del versículo 10, su finalidad. La finalidad del trabajo y cómo debemos de llevar a cabo el trabajo. Ya hizo esto el apóstol cuando abordó las responsabilidades de las mujeres bajo la gracia. Estas hermanas que son creyentes, las mujeres maduras y las mujeres jóvenes, del versículo 3 al 5, no solo les dijo qué hacer, sino la meta a tener en mente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿para qué hacer esta labor? ¿Qué fin último debo yo buscar? Cumplir con mis obligaciones como operario, ya no como esclavo, porque no soy un esclavo, al servicio de mi jefe. Esta es una cuestión que se ha vuelto importantísima, que no solo me ayuda de qué manera debo llevarla a cabo, sino que además establece una línea clara si un hombre sirve verdaderamente al Señor y al Creador, o por el contrario, si vive y sirve a sus deseos y a este mundo y sus ideas.
Primero vamos a ver reformando la meta o finalidad del trabajo. Quiero empezar por la segunda parte, no el modo de llevarlo a cabo. El modo de llevarlo a cabo será después. Primeramente quiero asentar el fundamento de la finalidad del trabajo. ¿Cómo tenemos que ver el trabajo? Pongámonos un momento, hermanos y amigos, en el lugar de estos esclavos en esas iglesias en Creta, a quien el apóstol se dirige a ellos. Entre ellos se podrían encontrar las personas de posición más baja. Muchos de ellos habían sido comprados en un mercado de esclavos. Muchos de ellos tenían el precio igual que un asno o un ternero. Los habían comprado así, de esa manera. Eran los menos considerados. Eran esclavos. Aquellos entre los cuales podría haber hombres tenidos como nada. Pues estos que podrían estar sumidos a una vida sin ningún atractivo, verse manejados sin perspectiva alguna, Cristo habiéndoles dado su palabra y habiendo sido transformadas sus vidas por el poder y la gracia de Cristo, les coloca en una posición en el mundo en la que pueden y deben adornar la doctrina de nuestro Dios y Salvador. En esa posición en la cual el Señor les ha puesto, de esclavos, adornar la doctrina de su Dios y Salvador. Yo, podría decir alguno, servir yo para adornar, para embellecer, para declarar el brillo y la gloria de la doctrina del Evangelio de Dios por medio de Cristo que Él ha dado al mundo. Pues Dios les dice a los esclavos, a los que menos derecho tenían en esa sociedad, no se lo dice a los ángeles, no se lo dice a los hombres con una prominencia y un estatus social grande, sino a ellos. Dios les dice, hazlo tú, pero como esclavo, en esa posición en la cual estás, no en una posición, una labor prominente entre los hombres, sino cumpliendo ahí mismo con tu servicio para con tu amo. ¿Para qué trabaja hoy la gente? Hacer una entrevista sería algo interesante. ¿Para qué trabaja hoy la gente? La mayoría respondería que lo hace para vivir y adquirir lo que necesita. Recordar, Cristo vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué quiere Él que nos planteemos a la hora de nuestro trabajo? ¿Cuál es la finalidad de nuestro trabajo? Aquí pone delante a esos esclavos, los más indignos de aquella sociedad, que su labor tendría una finalidad que tiene que ver con el avance del reino de Dios y el Evangelio de Cristo en el mundo. Recordar y tener en cuenta que no se refiere a un trabajo que podamos realizar aquí en la iglesia, o que de repente sienta el llamado de ser misionero y me voy a otro país. No. O a evangelizar incluso en el trabajo. No. No es eso. Esa no es la finalidad. Sino estando, ¿qué le dice el Señor? Sujetos a vuestros amos. Sujetos a vuestros amos. Los reformadores del siglo XVI desempolvaron las enseñanzas de las Escrituras y las predicaron por toda Europa. Y muchos de esos pueblos que oyeron las predicaciones fueron enseñados que debían de trabajar para cuidar, explorar y administrar la creación de Dios, que Dios nos ha dado para honor y gloria suya y para el bien del prójimo. Este es el mandato contenido en Génesis 1:28, cuando Dios creó al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre debía ocuparse en conocer
usar y administrar cuanto había en la creación, lo cual se podría llevar a cabo por medio del trabajo. Qué importante era ver así el trabajo, tener tal concepto como motor que día tras día les llevaba a trabajar. Entender que Dios les había puesto en toda esta inmensa creación y les había encomendado la tarea de descubrir, extraer y usar todos esos recursos que Dios ha puesto en nuestra mano para que conocieran su gloria, para darles gracias por su sabiduría, bondad y grandeza y para hacer bien al prójimo. Que ellos pudieran beneficiarse de todos esos recursos que Dios les había dado para que lo administrasen y lo usaran. Después, cuando empezaron a circular otras teorías del origen del mundo y de la vida, aparte de Dios, se comenzó a desvincular al creador de su creación y el enfoque del trabajo apuntó a otro lugar. Era la búsqueda del progreso, que a través de la producción y la tecnología en el trabajo se podría llevar a una estabilidad donde todos podríamos alcanzar unos niveles ideales para nuestra vida. Sacando a Dios de las mentes y del mundo, ahora la finalidad es el hombre, la sociedad, la seguridad, el progreso, la garantía para todos los hombres. Por el trabajo de todos llegaremos al ideal de la sociedad, de repartición de todo recurso y una vida justa. No olvidemos que el hombre vive una vida homocéntrica, centrado en sí mismo, en vez de vivir una vida cristocéntrica. Y esa es la razón de todos los problemas que padece el hombre moderno. Fracasados estos sueños sociales, el hombre no es tan solidario como se pensaba. Se apunta entonces hacia otra meta, otra finalidad, que es movido por un materialismo individualista. Esto quiere decir que la razón, el estímulo que mueve a la gente a trabajar es asegurar su propio bienestar, a acumular para sí mismo cosas materiales y para los suyos. El mundo laboral en nuestra sociedad entonces se asemeja más a una jungla donde cada uno va a buscar todo lo que pueda para sí. A veces no importa mucho cómo tú obtengas eso, o si tienes que pisar a cualquiera, lo vas a pisar. El interés dominante es su propio beneficio y ganancia. Por eso los hombres se endeudan más allá de sus posibilidades para tener más comodidades. Los bancos poniendo dinero fácil en la mano de muchos que se lo piden para satisfacer sus ambiciones personales, y así estas entidades multiplican sus ingresos. En medio de tanta incertidumbre y tragedias que se están viendo a nuestro alrededor, hay un pueblo que, gracias a la salvación de Cristo, quien nos libera del pecado que nos corroe, llega a recuperar el concepto adecuado del trabajo para ordenar una vida laboral bajo los principios del Creador y Señor de todos esos recursos, lo cual es todo un testimonio que adorna la verdad del Evangelio que está recogido en las Sagradas Escrituras. Y no es solo hacer las cosas rectamente en lo laboral, sino su finalidad y objetivo, el motor que mueve a ello. En esa vida laboral de cada día hay algo más importante que nuestro propio beneficio y bienestar y seguridad material. Hay algo más elevado y más digno por lo que luchar y tener en cuenta que mis ganancias. Es servir al único dueño y señor de todas las cosas que estamos usando
y de las cuales sacamos beneficios. Honrar y dar gloria al que sustenta y gobierna todo cuanto hay en este mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Colosenses 1:16. Nuestro trabajo es un medio para servir a Cristo. Aquí Tito, capítulo 2, versículo 10, nos recuerda que esta labor cotidiana, Cristo la ha llenado de un contenido más digno, más prominente que nuestro propio beneficio o nuestra conveniencia personal materialista en la acumulación de bienes. Dios la ha transformado en un medio de servirle a Él, a Cristo. ¿Y cómo? Adornando la doctrina de nuestro Salvador. Adornar es embellecer, hacer que ciertos objetos se realcen, sean más atractivos, luzcan su belleza y hermosura. La doctrina de Dios nuestro Salvador es un mensaje que no es atractivo ni al corazón ni a la mente del hombre natural. Para él es una vergüenza, un tropiezo, un sinsentido. El hombre ve el Evangelio de Cristo sin atractivo alguno. Otras muchas cosas pueden responder mejor a sus necesidades que este Evangelio. No porque no sea atractivo el Evangelio, sino porque el hombre está ciego a su profunda necesidad de Dios. Está ciego para ver el juicio. Está ciego para ver las bendiciones y la dicha del cielo. Y lo terrible y desdichado que es el infierno, como realidades que les incumben. Y no lo puede ver porque está ciego, muerto. Sin embargo, los siervos con sus vidas y su actitud en su tarea cotidiana pueden ser como un monumento en medio de esa sociedad para adornar y dar honor a ese Evangelio de Cristo. Ellos pueden transmitir por su vida en el trabajo que hay otra cosa más importante y necesaria que dinero, dinero y dinero, que traen muchas frustraciones y muchas peleas en el trabajo. Se trabaja y se sostiene económicamente a la familia, sí, a la empresa, pero esa no es toda la historia. El trabajo no queda reducido a eso, sino por la redención de Cristo es vuelto en uno de los medios establecidos por Cristo para servirle. Y Él es quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto cambia la perspectiva y la manera de abordar las tareas diarias del trabajo para aquel que es de fe. Y esto es lo que puede adornar el glorioso Evangelio de Cristo. Otra razón aludida en las Escrituras para trabajar es Efesios 4:28. Es otra de las razones. Es pensar en el servicio y la ayuda al prójimo. Nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tal cosa obliga a remover esa idea materialista individualista que enfoca la labor en esa dirección, que hoy es muy prominente esa inclinación. Considerar el prójimo, el bien del prójimo, en el servicio que se hace en el trabajo o con los recursos que se obtienen de él. Otra razón para trabajar, recogida en la palabra de Dios, es por supuesto proveer para los nuestros. ¿Y con qué énfasis escribe Pablo a Timoteo? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La última, que no podemos olvidarnos, las ofrendas para el sostén del Evangelio, cosa que Dios extiende por su Espíritu Santo en este mundo, pero sobre los hombros de los creyentes. Ahora bien, con todas estas metas y razones por delante, ¿cuál es la primera?
¿Cuál es la prioritaria? ¿Cuál es la segunda? Eso es fundamental. Tienen que estar ahí, pero las prioridades nos indicarán qué gobierna en nuestro corazón. Si el mundo y su filosofía, nuestro corazón y nuestros propios deseos, o el Señor y el amor a su voluntad. El Evangelio que nos libera del mal para transformar nuestra vida, también reforma nuestra vida laboral. Por causa de la caída en el pecado, nuestro trabajo quedó como el medio para nuestro sustento. Y observar que la maldición de la tierra que Dios había creado implica que ésta iría a producir fácilmente malas hierbas y espinos. Sin embargo, lo bueno, lo comestible de ella sería sacado con mucho sudor y fatiga. Esta es una labor agotadora para poder sacar el sustento. Parece que estaba esperando alivio, porque dice en Génesis 5:29 dice, nos aliviará de nuestras obras del trabajo, de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Parece que estaban esperando alivio. Podemos encontrar que esta es la visión exclusiva con la que cuenta el hombre viviendo lejos de Dios, en esa tierra que está bajo la maldición de Dios por el pecado del hombre. Pero con la venida de Cristo, el reino de Dios ya se ha acercado. Y esto implica que para los ciudadanos de este reino, y en relación a nuestro asunto, no debemos afanarnos por los que hemos de comer y vestirnos. Y el Señor Jesucristo les pone el ejemplo de las aves y de los lirios, que no realizan actividades laborales y tienen para vivir porque Dios las alimenta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que trabajar? No. Claro que tenemos que trabajar, ya hemos visto las razones anteriormente. Sino lo que nos está recordando es que no tenemos que trabajar solamente centrados en nuestro sustento, en adquirir cosas materiales, en afanarnos por esas cosas. Ni tenemos que tampoco poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las circunstancias sociales, en que si hay crisis o no hay crisis, sino en Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos y nos lo enseña a nosotros. Eso es lo que hacen los gentiles, los que no tienen en el Todopoderoso la fuente de su vida y su bien, sino en sus propias fuerzas, sus capacidades, las circunstancias económicas o meteorológicas. Es inconcebible para un hombre sin Dios hablarle de confiar en Cristo para su sustento. No admite otra fuente para su vida que su trabajo. Y mientras mejor sea el trabajo, más bienaventurado será ese hombre, piensa él. En cambio, los redimidos de Cristo vienen a vivir en dependencia de Dios para su sustento. Por eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos orar cada día. Nuestro Dios y Padre suple todas nuestras necesidades por el trabajo. Los que no son de Cristo no conocen a Dios y no pueden confiar en Dios así. Su confianza está en ellos mismos. Los hijos de Dios trabajan, pero su esperanza de sustento viene de Dios y son bienaventurados si son pobres en espíritu, mansos. Son bienaventurados y dichosos si tienen hambre y sed de justicia, si son limpios de corazón, pacificadores, si padecen persecución a causa de Cristo y el Evangelio. No si no hay crisis, o si tienen un buen trabajo y buenos ingresos en sus cuentas corrientes. Dependiendo de Dios por medio de Cristo, de esta manera para su vida,
es como pueden librar su trabajo de tenerlo como la fuente exclusiva de su sustento. Y ahora ese creyente, ese hombre, esa mujer, renovado por el poder de Dios, mira el trabajo como un medio para servir a Cristo, usando todos los recursos y capacidades que Él nos ha permitido tener, para honrarlo a Él, para la gloria del Evangelio, para servir al prójimo, para sustentar a los suyos, para preservar la adoración y la predicación en la iglesia, por medio del trabajo. Cuando este principio no domina en el corazón, el materialismo y el beneficio personal es lo que puede imperar en la vida laboral. Entonces se abre más la posibilidad de recurrir a artimañas y violaciones de la voluntad y los mandatos de Dios para sacar más beneficios personales. Cristo es quien nos redime de la condenación y nos pone bajo el cuidado de Dios para salvación de nuestra alma y de todos los cuidados de nuestra vida aquí. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer? Entonces confía en Dios y sírvele en tu trabajo de tal manera que adornes la doctrina del Evangelio, no que la violes, sino que cuides la gloria de Cristo y de su doctrina en tu vida laboral. Hemos considerado la finalidad del trabajo. Ahora abordemos la otra cuestión. ¿Cómo es preciso llevar a cabo tal labor? Observar que ese servicio a Dios y forma de conducirse aborda por un lado la relación hacia su amo. Estamos en el versículo 9 del capítulo 2. Sujetándose a ellos, agradando en todo y no siendo respondones. Y por otro, la tarea en sí, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Expliquemos brevemente estas palabras y después veremos cómo es desde el Evangelio de Cristo obrando con poder en nuestros corazones, es que podremos realizar así nuestro trabajo. Sujetándose a ellos. Este término indica la existencia de un orden en virtud de una autoridad reconocida. Tu jefe es tu jefe, no es tu colega, no es tu compi, no es tu amigo. Tu jefe es tu jefe. Y está en una posición que Dios lo ha puesto. Y tú estás aquí. Y Él está aquí. Y es tu jefe. Esa autoridad demanda una subordinación. Estar bajo su autoridad. Estar sujeto. Es lo que Cristo hacía después, cuando Él era un muchacho. Estaba sujeto a sus padres. ¿Y quién era Cristo? El Dios encarnado. Pero Él estaba sujeto a sus padres terrenales, hombres pecadores. Pero estaba sujeto a ellos. O en 1 de Pedro, capítulo 2, está sujeto a las autoridades. Hay unas autoridades civiles que son reconocidas por la posición que ellos ocupan. Y el Espíritu Santo ha dejado claro en la Escritura que tenemos que estar sujetas a ellas, sean buenas o malas. Y se les debe obediencia. En el versículo 2, capítulo 2, 18 de 1 de Pedro, los siervos y los amos también. En las esferas celestiales también existe tal cosa. 1 de Pedro 3:22, los ángeles y potestades están sujetos a Cristo por la posición que tiene Cristo, porque Él está sobre todo principado y potestad. Y los ángeles
están en subordinación a Cristo. También lo emplea en la iglesia el apóstol Pedro. Es interesante cómo presenta la edad, es un grado. Dice, los jóvenes están sujetos a los ancianos. Y en el trabajo hay un escalafón de autoridad que hay que considerarlo y asumirlo. Es reconocer cuál es mi posición en la empresa y en qué posición está mi jefe. Le debo obediencia, sujeción, saber cuál es mi lugar. Yo no puedo ir a mi jefe y, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No puedo hacer eso, por la posición que él ocupa. Yo doy gracias a Dios por mi jefe, se llama Juan Luis, es más joven que yo y es mi jefe. Pero yo veo un interés en él cuando estamos en privado, en su despacho, que él me pregunta, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal la familia? ¿Se interesa por mí? En ese momento sí puedo tener una intimidad con él, porque él me está dando permiso a ello. Y yo le puedo preguntar a él también, y hablamos, y cuando me tiene que llamar la atención, me llama la atención, en privado. Pero yo no puedo en la empresa, delante de mis compañeros, tratar a mi jefe como a un igual que yo. Por eso dice el apóstol Pablo, estad sujetos a vuestros amos. Respeto. Luego dice también que agraden en todo. Significa complacer, deseos de agradar. Como en Romanos 14:8, agradar a Dios, complacer a Dios. Esto va más allá que obedecer, que es una actitud exterior. Esta, no obstante, se puede hacer solo desde dentro hacia el superior. Es una disposición interior con la que llevas a cabo esa obediencia. Quieres agradarle, quieres complacerle, pero no para ser un pelota, no para algún beneficio personal tuyo, no, porque tu jefe te conoce, sino que quieras tú agradarle. Es una disposición interior, el querer complacerle en todo lo que él te mande. Determina la forma de estar y de pensar. Me manda esto, lo hago. ¿Por qué? Porque me lo está mandando mi jefe. Y yo le quiero agradar. Porque es su empresa. Y también tiene que ver con relacionarte con el superior. No solo le obedeces por fuera, sino por dentro. Es complacerle. Recuerda, en ese trabajo, tú como siervo de Cristo estás sirviendo a Cristo. No al ojo. No para que te vea tu jefe y luego haces por detrás lo que tú quieres. No estás haciendo las cosas para que los hombres te vean, o por lo menos no debería de ser así, sino delante de Dios. Complacerlo primeramente a Él, a Dios, a Cristo. Y complaciendo a Cristo de esta manera, complacerás a tu jefe. Y tal cosa no puede limitarse a una obediencia exterior, sino abarca la disposición de tu corazón, que es lo que Dios mira. Tu corazón, la motivación por lo que tú haces las cosas. ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo realmente? Eso es lo que mira Dios. Claro está, este todo no incluye complacer a esa autoridad en lo que Dios ha prohibido. Robar, mentir o violar alguno de sus mandatos expresos de su voluntad. No, ese todo no incluye eso. Luego nos dice también que no sean respondones.
respondones. Aclara y enfatiza la idea anterior, que quiere decir hablar contra, replicar o contradecir. Esto es, hablar contra, hablar por detrás de la espalda del jefe, con otros compañeros. Hablar de lo mal y equivocado que está el jefe, que no se hace así la cosa, que se hace mejor como yo pienso que se debe de hacer. Y hablar en contra del jefe. Replicar, que te dice algo el jefe y tú te excusas, que replicas. Contradecir, lo cual expresa una resistencia, un elemento de rebelión contra esa autoridad, descontento o rechazo. Tal cosa hay que reprimirla, crucificarla. Así no se puede trabajar, dice nuestro Señor Jesucristo a sus redimidos. Así no se adorna el Evangelio de Dios. Para adornar la doctrina hay que cuidar la relación con el superior. Y esta es la forma, complacer al superior y cuidarse de no estar replicando con descontento en el corazón. Porque si no, la palabra de Dios es blasfemada. Seguramente que todos en nuestro trabajo saben que somos cristianos. Y cuando hemos obtenido este trabajo hemos dicho, Dios me ha dado el trabajo. Ha sido el Señor quien me ha dado el trabajo. ¿Te imaginas que tú me dijeras, José, quiero trabajar? Y yo te dijera, mira, pues yo puedo hablar con fulano de tal, que yo sé que está buscando gente. Yo te voy a recomendar. Y yo te recomiendo y este jefe te contrata a ti. Y tú vas a ese trabajo y no cumples. Y no cumples. Me estás dejando mal a mí. Pues de la misma manera, decimos que Dios nos ha dado el trabajo, pero si no andamos como aquí el Señor nos está diciendo, ¿a quién estamos dejando mal? A Cristo. A Cristo, no estamos adornando el Evangelio. La palabra de Dios es blasfemada por los pecadores, por los que no temen a Dios, que ven tu conducta, tu manera de moverte, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con tu jefe y con tus compañeros. ¿Y eso es el cristianismo? ¿Eso es el Evangelio? No respondones. Qué importante que los padres recuerden la clase de obediencia que también deben buscar de sus hijos. Que no solo hagan las cosas lo que se les dice, sino que agraden a sus padres sin ser respondones. Cuida de esto, padre, madre, para que puedas tratar con el corazón de tu hijo. No solo conformarte con lo de afuera, que tú le dices algo y él lo hace, pero ¿cómo lo está haciendo? Se puede obedecer a los padres desobedeciéndolos. Y como padres, saber tratar tal cosa, no conformarse solamente con el exterior. Así nosotros podemos obedecer a nuestro jefe lo que nos manda, pero ¿cómo estamos obedeciendo? Luego nos dice, no defraudando. Esto es ya en relación a la tarea que se debe de hacer en el trabajo. No defraudando. Término que quiere decir poner aparte para uso de uno lo que es de otro. En el trabajo se está manejando, administrando lo que es de otro. No es tuyo. No es tuyo. En el trabajo se pacta realizar una tarea, manejar unos bienes y emplear un tiempo para ello, lo cual paga el jefe con un salario. Ese entonces le pertenece a él, lo cual debemos respetar.
No puedes tomar algo que es de la empresa y usarlo para ti mismo. Es lo que está enseñando aquí Pablo, no defraudando. No puedes defraudar con el tiempo, llegando tarde, yéndote antes, usando el móvil, que tu jefe te ha dicho que no uses el móvil, y tú estás con el móvil a escondidas por los pasillos, porque si no estamos defraudando y estamos sirviendo a Cristo. Eso es lo que tenemos, eso es el objetivo de la reforma, reformar nuestras mentes, ver el trabajo de la manera que tenemos que verlo, que es un servicio a Cristo. Respetar el esfuerzo que debo realizar para ejecutar esa labor. Respetar los bienes que estoy usando, ya sea dinero, material que está a mi disposición. No puedo usarlo para mis cosas, respetando el tiempo acordado. Miren, un ejemplo que les quiero poner. Aquí en España hay una carga fiscal grandísima. Los empresarios están cada vez más ahorcados. Por eso no pueden contratar más gente. Solamente para que yo, aparte de mis comisiones y mi sueldo, pero solamente por tenerme mi jefe ese mes ahí, trabajando en mi puesto, tiene que pagar cerca de 500 euros a la Seguridad Social. Solo por tenerme ahí, independientemente de mi sueldo y mis comisiones. 500 euros. Y ahora con la subida que va a haber en el 2023, dicen que en algunos casos va a subir a 800 euros. Hermanos, no defraudando. Cuesta mucho sudor, mucho esfuerzo por parte de los empresarios poder contratar gente y tenerlo trabajando. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios redimidos, tenemos que estar ahí y ser fieles. Por eso el siguiente dice, fieles en todo. En todo, fieles. ¿Qué significa? Personas confiables. Que tu jefe, tu encargado pueda confiar en ti. En lo que puede depositarse la confianza de esa labor o asunto encargado. No que tenga que encargar a otro porque sabe que tú no lo vas a hacer bien, porque no tienes la actitud. Eso no debería de darse en nosotros. Sean esos que cumplen lo pactado, cuidando los intereses de su jefe. Una relación verdadera con Dios, estar viviendo bajo su poder y guía, dota, facilita y te lleva para que trabajes según estos criterios. Esta es la manera que Dios ha dicho cómo se le puede servir a Él en la vida laboral, así. El trabajo no es una maldición, como muchos piensan, que el trabajo es una maldición, no. El trabajo es un medio por el cual nosotros podemos servir a Cristo. Pero los que no son de Cristo no lo ven así. Los hombres sin Dios no tienen estos valores, miran otros intereses. Consideren qué clase de trabajadores prepara Dios por la obra de la salvación y su gracia para que sean así. ¿No serán esto lo que todo empresario le gustaría tener? Gente así. Ahora, la necesidad del Evangelio es lo que quiero ahora abordar brevemente para vivir acorde a estos términos en la vida laboral. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Es digno de considerar como el apóstol Pedro, guiado por el mismo Espíritu de Dios,
que Pablo, al dar las instrucciones a los esclavos creyentes de esas iglesias para la ejecución de sus tareas, da un paso más que Pablo en la epístola de Tito. Y ahora lo vamos a ver. Expone cómo esta sujeción hay que ejercitarla con esos amos buenos y afables, pero también con los que son difíciles de soportar. Y dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí el apóstol Pedro nos plantea una seria dificultad: trabajar en condiciones difíciles. Con los buenos amos casi solo sale el obedecer, el agradarles. Sale de una forma no respondones, cumplir con gusto. Sin embargo, ¿qué cuando estos no son rectos o justos en algunos aspectos? La mayoría de las veces las condiciones en las que se tiene que trabajar son difíciles y hasta desagradables. Empresarios que son insensibles, que miran sobre todo por sus ganancias y sus negocios, que se aprovechan de su posición para hacer como quieren sin mirar a sus operarios. Compañeros y encargados que son cuidadosos para alabar y adular al jefe y desagradables para con sus compañeros y operarios. Esta es la situación que Pedro aborda, muy común hoy en día en todo trabajo. Qué desagradable estar bajo un jefe o encargado con estas características. ¿Y cuántos no aguantan en sus trabajos por ese trato recibido por sus superiores? Desde luego, al respecto, hay extremos insostenibles, aquellos que retenían, por ejemplo, en Santiago 5, aquellos empresarios o jefes que retenían el jornal de los obreros, el cual era su único sustento diario. Pero observar cómo el defensor de estos pobres jornaleros es Dios el juez. Sin embargo, el énfasis aquí está en sufriendo molestias y padecer injustamente. Y el planteamiento no es resolver por la vía rápida, largarse, sino ser paciente, pero ser paciente de una manera. Recordar, nuestra vida laboral es para servir a Dios, adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestra esperanza está en Dios para nuestra vida y Él nos suple a través de nuestro trabajo. Pero hay en el trabajo quienes son difíciles de soportar. Mire el versículo 19-20. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Plantea que uno hace su trabajo, cumple bien, es fiel, obedece, administra lo que se le encomienda. Todo lo que hemos visto en Tito, ese jornalero lo hace, y haciendo lo bueno no recibe conforme a su conducta, sino sufre de ese a quien está haciendo el bien. Luego está recibiendo mal por bien. Bueno, esto es aprobado por Dios. Aprobado. Dios mira tal cosa y se complace. Le agrada si alguno está padeciendo injustamente por causa de su conciencia. Esto es, él oye, este hombre, esta mujer, oye la voz de su conciencia, iluminada por la verdad de Dios, y para mantenerla limpia y no herir su conciencia, se conduce como hemos dicho, porque entiende que está haciendo un servicio a Cristo. Pero el superior ni ve ni reconoce tal cosa, él va a lo suyo. Otros pueden decirle, mira, tú no tienes por qué estar aguantando a ese
búscate otra cosa. Pero Dios dice que esto es lo que a Él le agrada. Esto lo mira a Él con complacencia. Un hombre que soporta la adversidad haciendo el bien que debe para no manchar su conciencia. Pone el caso contrario, versículo 20. Si uno hace mal y recibe de vuelta padecimientos, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No se puede esperar otra cosa. Si hacemos lo malo hay unas consecuencias, más tarde o más temprano. Pero si allí en tu trabajo, desempeñando tus funciones correctamente ante Dios y los hombres, aún sufres, considera una cosa. Esto le complace a Dios, a Él le agrada. Como hijo, hija de Dios, ¿tú qué quieres? Tú lo que quieres es agradar a Cristo, complacerle y hacer su voluntad. Entonces considera con cuidado esto, pues se nos está desvelando algo que es muy contrario al espíritu de esta época en la cual vivimos nosotros, a nuestro propio sentir y manera de pensar. La sonrisa de Dios, la complacencia suya, su agrado y su gracia está con aquellos que haciendo lo bueno, esto es, lo que Dios ha dicho, lo que es beneficioso para otros delante de Dios, pues haciendo lo bueno, sufren, y esto en el trabajo mismo. Las voces de tu corazón podrían decirte, otros te pueden aconsejar, tú no tienes que estar aguantando esto, ni que fuera tuyo ese negocio. Total, por X euros que te pagan, te puedes ir a otro sitio y vas a cobrar más. Pero el Hijo de Dios en su trabajo sirve a Cristo. ¿Qué pide y espera Cristo de sus redimidos en su vida laboral? Que sean y se conduzcan según Tito capítulo 2, versículo 9 al 10, lo que hemos visto. Y si en esa tarea sufren por hacer el bien que deben, lo soportan, pues esto es lo que a Cristo le agrada. La explicación de esta cosa tan extraña, porque esto es un fenómeno muy extraño, viene de la obra y transformación que Dios hace en el corazón de un hombre y una mujer por medio del Evangelio. Como dice Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5, Dios nos salva no por obras, ni gracias a obras nuestras, sino por la regeneración y la renovación producida por el Espíritu Santo que es derramado, transformando nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Esta es una obra de transformación de los valores y objetivos que anhela nuestro corazón, en el que ya no se quiere andar en los propios deseos engañosos del corazón, los cuales han imperado en ese hombre, en esa naturaleza vieja, como regla y brújula para ese hombre no renovado por el Espíritu Santo. Pero ahora por esa obra de Dios, ya sus deseos no son su regla, sino los deseos de Dios, lo que a Él le complace y le agrada. De ahí que ponga tal cosa como referencia a Pedro, porque Pedro sabe que todo verdadero hijo de Dios, regenerado por el Espíritu, lo que quiere, lo que busca, primeramente es agradar a Dios, conocer y comprobar cuál es su voluntad. Pues ahora entiende que eso es lo justo, lo verdadero, lo recto. Sus propios deseos son engañosos. Tus propios deseos te dicen que eso que ellos quieren es lo bueno, lo que te van a hacer bien, donde vas a encontrar satisfacción. Y es ahí donde está el engaño. Por eso tantos en las adversidades en la vida laboral actúan según sus deseos, y la crítica, la queja y la amargura es lo que abunda. Pero los redimidos de Cristo
saben que sufrir haciendo el bien, donde Él los ha puesto, es agradable a Dios. Es aprobado ante Dios. Y desde ahí esperan en Dios. Y esperan en Dios. ¿Qué transformación hace el Evangelio? Prepara a los hombres y a las mujeres para que puedan ser buenos trabajadores. Y haciéndolo, hacen bien al hombre y agradan a Dios, aunque ellos quizás en algunos casos tengan que padecer por causa de su conciencia. Esa es la idea de Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Es la manera en la que Dios va moldeando las almas de sus redimidos de acuerdo a la obra que quiere hacer y la perfecciona por la paciencia. Pero si deciden seguir sus propios deseos y razonamientos y no lo soportan marchándose a otro lugar, la obra no se ha perfeccionado en ellos. No se ha perfeccionado. Irán a otro lugar y pasarán por lo mismo. Mire el versículo 21, Pedro sigue desarrollando su argumento, estamos acabando ya. Versículo 21 de Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. Y lo conecta directamente con Cristo en su obra de la redención, pero antes afirma esto, para esto fuisteis llamados. ¿A qué se refiere? ¿Al trabajo y la labor de siervo? No. Han sido llamados para soportar la adversidad haciendo el bien, para que aguantando tales situaciones adversas aprendamos a permanecer, a soportar, a desarrollar la paciencia. No a la mínima de cambio cojo la puerta y me voy. No, porque el Señor es el que está ordenando todo eso y Él lo está permitiendo. Y todo tiene un objetivo y un propósito en Dios. Es en tales situaciones llevadas, como aquí dice, la paciencia se va completando para que lleguemos a la meta para la cual fuimos llamados por Cristo, a ser ese hombre, esa mujer a semejanza de Cristo, en su carácter, quien aprendió la obediencia por los padecimientos. Cristo es el ejemplo supremo para nosotros. Él vino para reconciliarnos con Dios y librarnos de nuestros pecados, y realizando tal obra nos da un ejemplo del camino que debemos de seguir. ¿Y en qué consistió su ejemplo? Pues Pedro aquí nos lo dice, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pues nos dice en el versículo 21 que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto quiere decir que no violó en ningún sentido la voluntad de Dios. En todo le agradó. Nadie pudo nunca acusarlo. Nadie pudo nunca señalarlo como infractor de la ley de Dios. Ni siquiera con su lengua, con la que todos nosotros ofendemos muchas veces, con nuestra boca. No así la de Cristo. No salió de su boca nada indebido. Además, Pedro nos cita los momentos y la circunstancia en la que él fue afligido, avergonzado, despreciado por algunos. Como nos dice el versículo 23. ¿Y cuál fue su respuesta en todas y cada una de estas situaciones? Que él fue afligido, avergonzado, despreciado. Cristo no respondía con maldición, no amenazaba. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, versículo 23. Cuando padecía no amenazaba. No amenazaba. ¿Por qué? ¿Cómo es que no devolvía a Cristo mal por mal? ¿Por qué no se levantaba a Cristo con todo el poder que tenía para castigar esas injusticias que estaba padeciendo? Él tenía todo el poder para llevarlo a cabo. Por la segunda parte del versículo 23, porque encomendaba la causa al que juzga justamente.
porque podía poner todas estas cosas en las manos de Dios su Padre, quien toma nota de cada una de estas y dará a cada uno de acuerdo a la justicia perfecta. Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos, humillado por los hombres para ser nuestro ejemplo, y aún herido de Dios y abatido, como leemos en Isaías 53, para ser nuestro Salvador. Fue llevado como un cordero al matadero, y sin embargo, Él permaneció mudo en silencio. Él ni maldecía ni amenazaba, sino encomendó su causa a Dios. ¿Qué planteamiento más importante para todos nosotros? Cuando somos atacados, cuando nos ofenden, cuando nos hacen alguna injusticia, ¿qué ejemplo tenemos en Cristo? ¿Qué ejemplo en Cristo? Pero no es solamente para que pensemos y mira qué ejemplo, Cristo. Es para que sigamos sus pisadas. Cristo vino para cumplir una misión que Dios el Padre le encargó. ¿Cuál? Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros ahora, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados sobre el madero para sanarnos, traernos salvación por medio de esa herida y humillación suya. Cristo sirvió a Dios, su Padre, en ello, en todo, cumpliendo la voluntad de Dios, llevando pacientemente todas esas aflicciones y adversidades. Y fue así agradable a Dios y cumplió su encargo, la misión que Dios el Padre le había dado de llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, de la misma manera Dios nos ha puesto en esa labor que tenemos que hacer, y ahí tenemos que servir a Dios, obedeciéndole con una buena conciencia, y puede que tengamos que padecer y sufrir recibiendo mal por bien. Esta es la escuela. Para eso fuimos llamados por Dios, para ser perfeccionados, para ser semejantes a Cristo. Pues tal cosa se lleva a cabo y se aprende a través de padecimientos que el sabio Dios ordena y trae en su providencia. No siempre va a ser así, no siempre, sino cuando el Señor, en su omnisciencia y en su sabiduría, Él vea que es preciso que sea así. Y eso se va a dar en nuestra vida laboral también. El gran remedio para nosotros, encomendar la causa al que juzga justamente. Ese fue el ejemplo de nuestro Salvador, y ese es el camino por el cual debemos de ir los que hemos sido llamados por Dios a través del Evangelio. Estas instrucciones de Pablo a Tito abarcan a cualquier persona que estaba en la iglesia de Creta. Hemos visto que iban dirigidas a los ancianos, a aquellos que querían ser también pastores, a los hombres y mujeres maduros en la iglesia, a las mujeres jóvenes. Va dirigido a los jóvenes, que ya lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite, y a los siervos. Pero ¿y a los amos? En Tito no encontramos ninguna referencia directamente a ellos. No dice nada de los amos, pero sí en otros lugares de la Escritura. Miren Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Haced lo mismo con ellos. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a lo dicho anteriormente, que iba dirigido a los siervos, que no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo.
de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo desarrolla Pablo a estos amos? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Por qué? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Porque es tu hermano en Cristo el que está por debajo de ti. Es tu hermano en Cristo. Y cobra más significado el mandamiento del Señor por mano del apóstol en cadenas, cuando escribe esta epístola a los Efesios, en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es, sujetaos los unos a los otros. Sujetaos. ¿Acaso el pastor que cuida la iglesia de Dios no es un siervo? ¿Acaso el esposo en el hogar, siendo cabeza, líder, que es guía de los suyos, no sirve a su esposa e hijos? Sí. Pues esa era la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Enfatizó la enseñanza que cada discípulo debía estar dispuesto a ser el más pequeño, aunque ocupes una posición más alta. Nadie te va a quitar esa posición si estás puesto en ella, pero que te consideres como un siervo también. El Señor enfatizó esta enseñanza, que cada discípulo debía estar dispuesto a ser el más pequeño, y nos dio ejemplo también de esto. Horas antes de ser arrestado, el Señor se ciñó a la cintura una toalla y les lavó los pies a sus discípulos, incluso a Judas, porque los amó hasta el final. Hasta el final. Cristo, siendo Señor, vino como siervo y lo demostró con su ejemplo, porque Él pensaba así de sí mismo. Y así deben de pensar los amos que son creyentes, los que son encargados o jefes. Deben pensar así de sí mismo: soy un siervo de Cristo. El Señor en su soberanía ha puesto gente a mi cargo. Y yo tengo que ser fiel a ese puesto que el Señor me ha puesto. Es una bendición tener un jefe creyente, o ser jefe creyente y tener hermanos tuyos que trabajan con Cristo. Debería ser una bendición. Y saber cada uno ocupar su lugar. Considerarse cada uno siervo de Cristo y siervo el uno del otro. Pablo también escribe: no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno estimando al otro mejor que él mismo. Yo reconozco y entiendo que aquellos hermanos que tienen una posición como jefe, a veces es muy difícil tener que tratar con la gente, incluso con tus hermanos, aunque no debería ser así, pero sabemos. Y cómo encontrar ese equilibrio de tienes que cumplir con tu jefe que tienes por encima de ti, pero a la misma vez ser humilde con tus operarios. Hermanos, si recibiésemos esta verdad en lo profundo de nuestro ser, y si viviéramos así, ¿de cuántos problemas y rivalidades seríamos librados? Sabiendo cada uno cuál es nuestro puesto, nuestra posición y cómo el Señor quiere que le sirvamos. Esta es la salvación del Evangelio que Cristo nos da, librándonos de los deseos engañosos que gobernaban en nuestra vida, para que ahora busquemos agradar a Dios, y esto lo haremos andando en las pisadas de Cristo. Esto es, en el ejemplo que Él nos ha dejado, sirviendo a Dios cual sea nuestra posición. Seamos jefes, seamos operarios, sea en el hogar, en la iglesia, agradándole en todo tiempo. Y en algunos casos, incluso recibiendo mal por bien
allí, en el trabajo, en ese servicio. Que podamos adornar, hermanos, la doctrina de Dios nuestro Salvador, honrándole a Él, con un buen testimonio, una buena conducta en nuestro trabajo y afirmando nuestra esperanza solamente en Dios para nuestra vida, no como hacen los gentiles, no como hacen aquellos que no conocen a Dios, que se enfocan en el trabajo pero en una idea errada, sino para adquirir cosas materiales, dinero, otra posición más alta. Tengamos claro que Él es el que nos suple a través de nuestro trabajo para todas las cosas. Vamos a orar, dar gracias al Señor.